nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues durante la Cuaresma, la liturgia nos obliga a meditar bien en la Sagrada Escritura y a leer bastante de la Sagrada Escritura, que llegará a su cumbre en la Semana Santa, donde leeremos gran parte del Evangelio, especialmente la Pasión. Bien, pues la conducta del Salvador para con la samaritana, en la conducta de él podemos ver los obstáculos que ella pone para recibir la gracia. Y por otra parte, esta mujer, según parece, trata de evadirse de todas las misericordias de nuestro Señor y parece tan ingeniosa en huir de la gracia que no omite excusa alguna para diferir el momento de su libertad. La primera excusa que opone a Jesucristo es lo que nosotros conocemos como la excusa de Estado. La mujer se convence a sí misma de que tiene todo en contra para poderse convertir. En primer lugar es mujer, en segundo lugar es samaritana y en tercer lugar está hablando con un hombre. Está hablando con un hombre en plena calle. Entonces no era nada apropiado. Entonces esta es la primera excusa que oponen la mayoría de la gente para justificar sus malas costumbres. Cuando se les propone el modelo de una vida cristiana, cuando se les pide desterrar los espectáculos, ocupar la ociosidad y la pereza, reducir a la modestia la indecencia de las modas, o prohibir ciertos placeres y enmendar ciertos abusos, cuando se les pide hacer uso de la oración, el amor al silencio, la lectura espiritual, el trabajo bien hecho, las obras de misericordia, cuando se les piden todas estas cosas, la mayoría de la gente responde que no puede ser conveniente, que no pueden ser convenientes estas cosas para una persona que tiene un trabajo o una profesión en medio del mundo. ¿Sí? La realidad es que la religión no distingue más que dos géneros de obligaciones: las obligaciones del bautismo y las obligaciones del estado de vida que cada uno de nosotros tiene. Porque ¿acaso creemos nosotros que Cristo tiene un evangelio para los religiosos y otro evangelio para los que vivimos en medio del mundo? ¿Sí? Si decimos que somos personas del mundo, la samaritana era pecadora del mundo. ¿Sí? Y no por eso creyó que estaba dispensada de hacer penitencia y de llorar el resto de su vida los desórdenes de su juventud. Ahí tenemos al rey David. David era del mundo y estaba sentado en un trono, y tampoco eso le excusó de llorar sus pecados y de pedir la misericordia de Dios. Además, ¿de dónde creen ustedes que ha venido esta distinción entre los religiosos y la gente del mundo? ¿No ha venido más que de la corrupción de las costumbres? ¿Sí? De la relajación en la fe. Por ejemplo, entre los primeros cristianos no había distinción entre los que eran del mundo
y los que no eran del mundo. Todos habían renunciado al mundo. Los que trabajaban en los templos, ¿verdad? Las vírgenes, las mujeres, los pobres, los ricos, los infieles, los que trabajaban con el gobierno, todos se separaron del mundo. Sí. El cristiano no es de este mundo, es ciudadano del cielo, es hombre del futuro siglo, es juez y enemigo del mundo. Además de esto, cuando decimos que somos del mundo, ¿queremos acaso decir que por ser del mundo estamos nosotros excusados de hacer penitencia? ¿Tendríamos razón de no hacer penitencia si el mundo fuera la morada de la inocencia, la morada de la virtud, el fiel protector del pudor, de la santidad o de la templanza? ¿Acaso por ser del mundo tenemos menor necesidad de orar? ¿Sí? ¿O acaso, siendo del mundo, debe costarnos menos trabajo salvarnos? ¿Eso es imposible? ¿O acaso el Evangelio se hizo solo para los monjes y monjas religiosos? ¿O acaso la castidad, la templanza, la pobreza de corazón, el desprecio del mundo, la abnegación, son acaso virtudes que solo pertenecen a los que viven en los claustros? Entonces, aquella mujer se engañó cuando oponía el estado de su vida a la gracia que Dios le otorgaba. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere dar a entender la samaritana cuando dice que es del mundo? Pues simplemente que vive en un pueblo que no sabe nada de Dios. Mas sin embargo, para ella eso no fue ningún obstáculo. Entonces, no hay pecador que cuando se trata de que se convierta, no mire la conversión como una cosa simplemente imposible. Este fue el pretexto de la samaritana, y ella misma menciona un montón de obstáculos. Y esta es la excusa que nosotros ponemos todos los días a los movimientos interiores de la gracia, que nos mueven para que cambiemos de vida. Y ciertamente, por una parte, somos de una condición frágil, que nacimos con esta inclinación al deleite, que tal pareciera no tenemos disposición alguna para la devoción. Y por otro lado, la vida cristiana nos la pintan como una empresa casi difícil de llevar a cabo. Entonces, si la obra de la conversión o si la vida cristiana fuera solamente obra del ser humano, entonces sí tendríamos que preocuparnos. Pero nada hay difícil para el hombre ayudado de la gracia. ¿Sí? Ahí tenemos a la samaritana, embriagada del mundo, mas sin embargo jamás se vio más amor más vivo a Cristo, ni penitencia más rápida ni fervorosa que la suya. En una palabra, la gracia es más fuerte que la naturaleza. ¿Acaso nos espantan las dificultades de la vida cristiana? El Evangelio es una ley dada por Dios, o prudente, equitativa, moderada, conforme a nuestras necesidades, proporcionada a nuestra flaqueza y útil a nuestras miserias. La ley de Dios del Evangelio es remedio, socorro. Sí. La gente cree
que cuando Dios nos dio el Evangelio como ley, Dios es un tirano bárbaro que no toma en cuenta nuestras debilidades. Sin pensar que Dios es un Padre misericordioso, que lo único que piensa es en facilitar a sus hijos los caminos para la vida eterna. Es un Señor generoso que aún en los mismos preceptos que nos ordena, atiende más a nuestros intereses que a su propia gloria. Es una ley razonable, llena de consuelos y capaz por sí sola de remediar nuestras penas y de establecer para siempre la paz en nuestro corazón. Entonces, el Señor solamente ha buscado nuestro interés y consuelo cuando nos invita a que cumplamos sus mandamientos. Dios hubiera sido un tirano si no hubiera dejado ninguna ley a los hombres. Entonces sí sería un tirano. Entonces, cuando nos señala nuestras obligaciones, nuestros deberes, nos señala precisamente el remedio. Si nos dejara entregados a nosotros mismos, a nuestras propias pasiones, entonces Él sería un tirano. Pero lo único que busca con su ley es liberar nuestro corazón. Por otra parte, los que se quejan de que la vida cristiana es imposible, ni siquiera lo han tratado. Por eso dice el Señor, si conocieran el don de Dios, si conociéramos el don de Dios, si pudiéramos comprender la alegría que derrama la gracia sobre las obligaciones, los deberes, las dificultades, aún en las cosas más difíciles de la vida cristiana. Si conociéramos cuáles son los interiores consuelos que acompañan a los más penosos sacrificios que nosotros hacemos por Dios. La raíz de nuestros temores está en nuestro corazón y solo tememos la virtud porque no la conocemos. Resolvámonos a buscar la santificación en medio de nuestros quehaceres cotidianos. Busquemos por todos los medios corresponder a la gracia, a las gracias actuales, para que constantemente recibamos más. Con esto todo será más fácil. Entonces, lo único que Dios busca es nuestra buena disposición. Lo demás lo lleva a cabo Él solo con su gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.